Pues el proyecto surge como una forma de resistencia pacífica ante todo lo que estamos viviendo actualmente de la digitalización, la inteligencia artificial, todo lo que nos lleva a estos tiempos rápidos, acelerados, de consumo inmediato de imágenes. Algo en mi interior me decía que había que ser radical. Radical viene de raíz, la raíz de las cosas, de las plantas, y es aquello que nos lleva o nos sujeta a lo auténtico, a los nutrientes que vienen de la tierra. El conectarnos con esas raíces nuestras nos lleva, pues, dentro del campo del arte, a lo más primigenio, que es trabajar con lo básico, con los pigmentos de la tierra, los pigmentos vegetales y con todo aquello que podemos obtener como una materia prima directa. El proyecto trata de ser un homenaje a esa tierra y a esas materias primas orgánicas que nos han dado la posibilidad de ser creativos desde la prehistoria. Volver a esos valores, pero no desde la añoranza, sino desde la conciencia de un cambio que puede darse, ¿no? Entonces me di cuenta que, todas las pinturas que uso para pintar, los soportes, los pinceles, nunca me había cuestionado la procedencia de esos materiales y qué hay detrás de toda esa cadena de producción. No es necesario usar el producto de última generación. El arte digital está muy bien, está ahí, pero ¿qué hay detrás de todo ese arte? Al final hay un consumo energético que repercute en la naturaleza, cuando lo más básico y primario, como puede ser una resina de un árbol y un pigmento de la tierra, nos pueden dar las posibilidades creativas que estamos buscando. De alguna forma, mi interés es crear una obra con un carácter contemporáneo y actual, pero con esos materiales y que sean visibles los materiales. No quiero usar el material simplemente para crear una obra en la que el material se diluya y no se aprecie, sino darle como un papel primordial o relevante dentro del contexto de esa creación pictórica. Pues he ido recolectando de diferentes puntos geográficos pigmentos extraídos directamente de las rocas. Son pigmentos minerales o bien pigmentos vegetales en algunos casos, como por ejemplo los sarmientos quemados en una hoguera para obtener negros o tonos grises de ceniza. Y con cada uno de estos pigmentos, a los cuales anoto la procedencia, he ido creando combinaciones pictóricas utilizando el temple al huevo principalmente por el carácter histórico, junto con la goma arábiga, puesto que los dos son totalmente ecológicos, se diluyen con agua y no representan un perjuicio mayor para la naturaleza. Para el soporte he usado principalmente el papel, porque papel de acuarela, me gusta mucho esa blancura
cómo permite que los pigmentos se abran y se expandan, creando esa idiosincrasia misma del material cuando cada uno de los pigmentos que están molidos por mí, a veces mal molidos, ese tamaño diferente de cada partícula hace que se perciban geometrías muy parecidas a las que se dan como en los estratos geológicos. Por eso, aunque el trabajo es un trabajo de carácter figurativo, la abstracción tiene mucho protagonismo porque lo que quiero es que el pigmento brille como el material principal y como el concepto aglutinante de todo este proyecto. Aparte de la muestra expositiva que estoy preparando, que está también en combinación con obras de cerámica, con las que estoy vinculando toda la idea de lo encontrado en la naturaleza con ese trabajo de los pigmentos. Además, estoy llevando a cabo un retiro que se puede encontrar toda la información en mi página web para aquellas personas que quieran vivir la experiencia de primera mano conmigo, conocer un poco más sobre esta técnica ancestral que ha sido olvidada y entrar en contacto con la belleza de una pintura totalmente ecológica, fabricada por nosotros y llevada al plano del arte contemporáneo. Está pensada para cualquier persona interesada en esta técnica, ya tenga experiencia previa con la pintura o no, en un proceso que espero que sea muy enriquecedor para ambas partes y sobre todo que nos conecte. Para mí lo más importante es que nos conecte con esa naturaleza. Así que te invito, si te interesa, a investigar un poquito más sobre esto en mi página web, que es www.aliciagomar.com, y estás invitado a escribirme también un email si tienes cualquier duda a hola@aliciagomar.com. Yo estaré encantada de daros toda la información sobre el proyecto, que realmente es algo que siento muy personal y aunque no tiene nada que ver con lo que he hecho previamente de retrato, creo que es algo muy bonito y que merece mucho la pena ser investigado.